Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. La semana pasada nos enteramos de que Donald Trump había nombrado a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy como jefes del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, más conocido por sus siglas en inglés DOGE o DOGE. El anuncio provocó revuelo inmediato tanto en el ámbito político como en la esfera económica y tecnológica del país. Este departamento, el de Eficiencia Gubernamental, no será una agencia del gobierno propiamente dicha, sino más bien un organismo consultivo externo. Según el comunicado oficial emitido por la campaña de Trump, DOGE brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno y trabajará en estrecha colaboración con la Casa Blanca y con la Oficina de Administración del Presupuesto para impulsar reformas estructurales significativas. Esto es lo que dice la nota. El objetivo principal de este departamento es, en palabras del propio Trump, dar un enfoque empresarial al gobierno nunca antes visto. Que Trump tuviese algo reservado para Elon Musk no ha sorprendido a nadie, esa es la verdad. Musk es famoso desde hace años por dirigir Tesla y SpaceX, pero en los últimos meses se habla mucho más de él por apoyar a Trump durante la campaña electoral. Pero no se limitó en esta campaña a pedir el voto para el candidato republicano, algo que hacen empresarios y celebridades en Estados Unidos todos los años electorales. Musk fue algo más allá, también participó en mítines junto a él ocupando un lugar preferente en el escenario. En uno de ellos, que tuvo lugar en Nueva York, pidió de forma expresa que el nuevo gobierno recortase gastos superfluos y aligerase la burocracia para que así la administración pudiera ser más eficiente. Nada especial. Eso es algo que la sociedad civil reclama en cualquier país del mundo. Lo sorprendente aquí es que semejante tarea vaya al menos a intentarse. Respecto a Vivek Ramaswamy, es también empresario, aunque más allá de Estados Unidos casi nadie sabe quién es. Se presentó a las primarias republicanas, pero abandonó pronto y pidió el voto para Trump. Es bien conocido por posicionarse a favor de las criptomonedas y por defender una administración más pequeña y eficiente. A pesar de no ganar la nominación, de hecho se retiró nada más empezar las primarias, su lealtad hacia Trump y su promesa de reducir la burocracia le han convertido en un aliado importante en esta iniciativa. Ramaswamy se ha mostrado entusiasta con la iniciativa en sí misma, con DOGE, y ha prometido que bajo su dirección DOGE no solo identificará ineficiencias, sino que también eliminará gastos innecesarios. La elección de estos dos personajes para dirigir DOGE ha generado una amplia gama de reacciones. Sus defensores arguyen que la experiencia y el éxito empresarial de Musk y Ramaswamy pueden ser el catalizador necesario para una transformación radical del gobierno federal. El propio Trump, tan dado a las hipérboles, ha comparado este esfuerzo con el proyecto Manhattan, sugiriendo que podría tener un impacto histórico en la eficiencia del gobierno estadounidense. Las críticas, como es natural, no se han hecho esperar. Algunos temen que la influencia de Musk podría provocarle más de un conflicto de interés al propio Musk. La senadora Elizabeth Warren, que es demócrata, ha cuestionado la eficiencia de nombrar a dos personas para un cargo que debería ser ocupado por una sola, indicando que eso es un caso claro de redundancia administrativa. Otros se preocupan por la falta de experiencia política directa de Musk y Ramaswamy. Ninguno de los dos conoce la administración por dentro, nunca han tenido un cargo electo ni un cargo político, y eso es sin duda un gran inconveniente, porque la administración es muy grande y su burocracia extraordinariamente alambicada. A pesar de estas críticas, Musk ha prometido máxima transparencia. En su perfil de X anunció que todas las acciones de DOGE serán publicadas en línea, permitiendo así a los ciudadanos no solo seguir el trabajo del departamento, sino también participar activamente en la identificación de áreas donde el gasto es ineficiente. La semana pasada estuvo Donald Trump muy activo con los nombramientos. Ayer os hablaba de Robert Francis Kennedy, que si lo confirma el Senado, pues será el próximo secretario de Salud. Ya le dediqué ayer 3/4 de hora a esta figura que, si bien era conocida, más dentro de Estados Unidos que fuera de Estados Unidos, ahora se ha convertido en toda una celebridad. Pues en un día antes de lo de Robert Kennedy, nombró a Elon Musk, que es el dueño de Tesla, de SpaceX y de la red social X, y a Vivek Ramaswamy, fundador de una empresa de biotecnología y candidato en las primarias republicanas, los nombró como jefes de una iniciativa, es que no sé cómo llamarlo porque una agencia no va a ser, no tengo ni idea qué categoría administrativa le darán, destinada a reducir el gasto, eliminar regulaciones superfluas y
reformar las agencias federales. De hecho, el tema me parecía muy interesante y pensaba abrir la semana con él, con este lunes. Pero Andrea estaba de paso solo el domingo y, claro, pues quería aprovechar que la tenía en Madrid para hacer el programa sobre Robert Kennedy. Es decir, que hoy tocaba Robert Kennedy y ayer tocaba lo de Musk y lo de Doge. Pero bueno, he invertido por una cuestión de un invitado, una invitada para el caso, he invertido el orden. La verdad es que da lo mismo dentro de 3 días. Importará muy poquito cuando se trató este tema o el otro, que son 2 temas, por cierto, que están dando muchísimo que hablar en la prensa y en las redes sociales. Bien, pues Trump, como hizo con Kennedy, anunció el nombramiento en un comunicado el martes por la noche, el martes de la semana pasada, es decir, hace justo una semana, y la noticia corrió como la pólvora. Por televisiones, por periódicos y especialmente en X, donde los partidarios de Trump están siguiendo al minuto estas primeras semanas después de la victoria. Hay más partidarios de Trump que nunca en X, entre otras cosas porque el dueño de la red social es abiertamente trumpista y, como bien sabéis, se quitaron todas esas medidas tan estrictas de moderación que tenía cuando aún se llamaba Twitter, y eso ha permitido, entre otras cosas, que los más trumpistas, los más republicanos, pues ahora pueblen esta red social en la que por lo demás hay gente de todo tipo. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera habla de política, pero la política tiene una parte, un componente importante, digamos, dentro de X. Bien, Musk no necesita presentación y menos para los contraescuchas. Se habla mucho de él. Aquí mismo en la Contracrónica lo hago muy a menudo por las más variadas razones. Si no es por sus actividades con los vehículos eléctricos, con Tesla, es por sus actividades espaciales con SpaceX. Hace no mucho, apenas 2 semanas, dediqué un programa a SpaceX y también sobre sus actividades empresariales en torno a las redes sociales, concretamente X, la adquisición de X por parte de Elon Musk. Le dediqué un montón de programas allá por el año 2022. Y luego su actividad, no como político, porque él no es político, pero sí como activista político, que es en lo que se ha terminado convirtiendo en los últimos meses, especialmente desde el mes de julio, coincidiendo con aquel intento de asesinato de Donald Trump, el 13 de julio, que a partir de ahí decidió desvelarse ya. Elon Musk, todos sabíamos que era simpatizante ya a esas alturas de Donald Trump, pero todavía no se había atrevido a dar el paso y confesarse seguidor y darle su apoyo. Esto en Estados Unidos es importante, lo de dar el apoyo. En España no tanto, y no sé en otros países. En España, desde luego, sí hay celebridades, especialmente en la izquierda, que les gusta salir por televisión o en redes sociales o en la prensa diciendo que apoyan a tal o cual partido, a tal o cual candidato, pero no es lo más habitual. Saben que esto les puede terminar quemando y muchos actores, empresarios, los empresarios por supuesto no dicen esta boca es mía, vamos, no se les pasa ni por la cabeza, pero actores, eso es más común, artistas, escritores, etcétera, músicos, ahí sí que vemos de vez en cuando estos apoyos explícitos. En el caso de Estados Unidos es muy común que celebridades de todo tipo digan voy a utilizar la palabra mal empleada en castellano porque no existe, endorsen, por el verbo inglés endorse, endorsen a un candidato o a otro. No creo que tarde mucho en incorporarse al acervo de nuestra lengua el verbo endorsar, porque me consta que en algunas partes de América se utiliza mucho con el significado que se le da en inglés. Pues bien, el endorsamiento, si me seguís permitiendo jugar con el término de Trump por parte de Elon Musk, hizo que si ya se hablaba muchísimo de él, se hable todavía más. Así que, como digo, no necesita presentación. Ramaswamy es mucho menos conocido, al menos fuera de Estados Unidos. Allí sí que, no es más, obviamente, pero sí que el americano o el estadounidense medio, si puede ser, a poco que esté medianamente informado, sabe quién es. Os hablé de él muy por encima, aquí en la Contracrónica, hace unos meses. Pero como candidato en las elecciones primarias no tuvo mucho éxito ni mucho recorrido. No sé si recordáis esos programas que hice sobre las primarias a principios de año, el que dediqué al caucus de Iowa, que pasó por encima, porque la verdad es que no sacó nada especial. Vamos, creo que se retiró al día siguiente o esa misma noche del caucus de Iowa, que es donde empiezan las primarias siempre, porque no había tenido prácticamente votos y decidió a partir de ahí que iba a apoyar a Trump, iba a endorsar a Trump. Cosa que hacen los candidatos o que habitualmente hacen los candidatos en las primarias que deciden retirarse, pues no, yo ya no sigo porque esto cuesta mucho dinero y sé que no voy a tener ninguna posibilidad, pero los que me han seguido, los que me han votado, los que confían en mí, por favor, hacedlo por este otro candidato porque yo confío en él. Bueno, pues lo que hizo Ramaswamy en aquel momento fue eso. Bien, Ramaswamy, con este apellido tan extraño, es un empresario de origen indio, hijo de unos emigrantes indios. Ella nació en Estados Unidos, nació en Ohio y vive allí en Columbus.
Tiene 40 años, creo, y se graduó en biología en la Universidad de Harvard y luego obtuvo un doctorado en la Universidad de Yale. Vamos, que está muy bien educado, que es de clase alta, para resumirlo mucho. Si no, es muy difícil estudiar en Harvard y en Yale. Es conocido por fundar una empresa llamada Roivant Sciences, una empresa biofarmacéutica, y por su oposición, y por esto es mucho más conocido, por su oposición a esto que se conoce como política woke o postmoderna. Hace unos años fundó una empresa de gestión de activos llamada Strife Asset Management, exactamente, que tiene la sede en Columbus, en la capital de Ohio, que es una ciudad no muy grande, la verdad, no sé cuánto tendrá, pero aproximadamente 1 millón, quizá 1,5 millones de habitantes. Vamos, que él nació allí, se ha quedado y hace sus negocios, dentro de sin salir del estado de Ohio. Pues bien, estos dos dirigirán lo que Trump ha bautizado como Departamento de Eficiencia Gubernamental, o Departamento de Eficiencia del Gobierno. En las siglas es mucho más sencillo, con el acrónimo DOGE, Department of Government Efficiency, es decir, Departamento de Eficiencia del Gobierno. No tiene mucha más traducción. Lo único que se ha quedado con lo de DOGE por otras razones diferentes. Se ha quedado con lo de DOGE porque es el acrónimo y porque además para los seguidores de Musk y la gente aficionada a las criptomonedas, pues les dice mucho más que un departamento de la administración. Bien, el objetivo de este departamento es, según ha dicho Trump, optimizar la burocracia gubernamental, la burocracia del Estado, vamos, más que del gobierno. Ya sabéis que en el ámbito anglosajón, cuando dicen government, se están refiriendo al Estado en muchas ocasiones, es decir, que no es intercambiable con gobierno en el caso del español. Pero bueno, DOGE funcionará independientemente del gobierno federal, en este caso sí está bien utilizado lo de gobierno federal, pero en coordinación con la Oficina de Administración y Presupuesto que pertenece a la Casa Blanca, y esto es importante, aportar sugerencias, es decir, no tendrá poder ejecutivo ninguno. Es una especie de consejo consultivo, o va a ser una especie de consejo consultivo. Ni Musk ni Ramaswamy tendrán un cargo formal dentro del gobierno ni del Estado. No sé si esto se les pagará pues como colaboración, es decir, que como asesoría, pero no van a estar en nómina, ya solo faltaba. Imaginemos a cualquiera de estos dos que son millonarios, especialmente Elon Musk, en nómina del Estado federal. Para él, claro, sería una auténtica miseria. Esto, claro, en el caso de que fuesen contratados directamente, algo imposible, pero imaginémoslo, pues ahí tendrían problemas de conflictos de intereses y tendrían que deshacerse de todo eso, de buena parte de sus negocios. Vamos, que van a ser simplemente asesores externos. Trump ha fijado para Musk y Ramaswamy un plazo. Trump, no lo olvidemos, es empresario, o durante buena parte de su vida ha sido empresario. Les ha puesto un plazo, que es el día 4 de julio de 2026. Pensaréis, ¿y por qué el 4 de julio de 2026? Bueno, para los que conozcáis Estados Unidos y sobre todo su historia, el 4 de julio tiene mucha significación en aquel país. Es el día de la Declaración de Independencia. Pero es que 2026 es un aniversario redondo. Coincide con la conmemoración de los 250 años de la Declaración de Independencia, de 1776. Y además cae, en este caso, al ser en julio, pues unos meses antes de las elecciones de medio mandato. Pues bien, les ha puesto el 4 de julio de 2026, estamos a finales de 2024, ojo, tienen año y medio si se ponen a trabajar en enero, que es cuando se pueden poner a trabajar, ya que hasta entonces no se produce el traspaso de poderes, tienen año y medio para cumplir este plazo, cumplir los objetivos que les ha fijado Musk. No sé, entiendo que su tarea es la de la asesoría, porque la de hacer de la administración algo más barato y eficiente me temo que llevará mucho más tiempo que 1 año y medio. Vamos, ni 1 año y medio ni década y media. Para esto en el caso de que uno se meta a fondo, necesita muchísimo más tiempo. Más que en el pasado, ya había dicho que lo que más le movía en política era reducir los gastos del Estado. Le puso incluso cifra en cierta ocasión. Dijo que reduciría el gasto federal en al menos 2 billones con B, de dólares. Un objetivo, como vemos, bueno, extraordinariamente ambicioso, que muchos, yo entre ellos, considero imposible. En el ejercicio fiscal de 2024, es decir, de este año, el año en curso, el gasto del gobierno federal en Estados Unidos era de casi 7 billones de dólares, 6,8 exactamente. Luego estaríamos hablando aproximadamente de un 30% de todo el gasto federal. No lo sé, quizás eso de los 2 billones... un 30% del total sea demasiado, es de hecho demasiado, pero bueno, la intención es lo que cuenta. El Comité de Acción Política de Musk, del que ya he hablado aquí en alguna ocasión, el America PAC,
donó unos 200 millones de dólares a la campaña de Trump. Y desde entonces, Musk se ha convertido en uno de los asesores más cercanos del que será presidente, bueno, ya presidente electo y presidente de ejercicio desde enero del año próximo. Está participando en muchas reuniones, ha dado su punto de vista sobre los nombramientos y está manteniendo reuniones privadas con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, la residencia que tiene en Florida. De hecho, esto no hace falta periodismo de investigación, ni hace falta que nadie te lo sople, ni que te lo cuenten por debajo, porque todas estas reuniones, o buena parte al menos, las está subiendo el propio Elon Musk a X, las fotografías que se les puede ver. De hecho, el otro día estaban viendo el combate de boxeo, boxeo UFC o algo así, este combate que se pelea a puño desnudo, que está tan de moda ahora. Y estaban allí juntos. El nombre Doge, de hecho, viene de, como os decía, viene de algo que ya existía en Internet. Es un guiño a la Dogecoin, que es una criptomoneda que Musk ha promocionado en varias ocasiones en X y allá donde ha estado. Así que el hecho de que le haya dado el gusto Donald Trump de entregarle este consejo consultivo, que además esté tan cerca de él, hoy forma parte de su inner circle, es decir, de su círculo más cercano, y que se hayan apañado en el idioma inglés para poder crear una oficina o lo que sea eso, cuyo acrónimo sea Doge, para que puedan hacer un guiño a sus seguidores, pues me parece que es redondo. Lo que no sabemos es lo que saldrá de aquí y si esto realmente llegará o no a funcionar. Y eso del funcionamiento es la parte importante, porque todos nos reímos cuando oímos lo de Doge. Yo desde luego no pude más que esbozar una sonrisa, porque esto del Dogecoin, esta moneda, nació como un meme, sí, como una de estas bromas gráficas que se hacen a través de redes sociales, de WhatsApp y estas cosas. En fin, los contraescuchas me envían un montón de memes a través del WhatsApp de la Contra, algunos realmente buenos. Bueno, algunos son tan buenos que los mando yo de vuelta a mi grupo de Telegram o los subo yo mismo a Facebook o al propio X. Bien, pues así nació y a todos nos hizo gracia, pero esto tendrá que sustanciarse en algo serio, quiero decir. Bien, los asesores de Trump han prometido que se van a poner a trabajar en esto tan pronto como se sienten en sus despachos en la administración, en las principales secretarías y, por supuesto, en la Casa Blanca. Es decir, que no solo van a reintroducir, sino también expandir y ampliar decisiones políticas que Trump ya aplicó en su primer mandato para simplificar la burocracia y facilitar el despido de trabajadores federales. Antes de dejar la presidencia en 2020, Trump firmó una orden ejecutiva que eliminaba ciertos puestos federales de los procesos de contratación realizados mediante algo parecido a una oposición, para que nos entendamos. Esto daba cierta protección frente al despido. Había superado un examen, vamos. Trump lo que hizo fue favorecer las designaciones, llamémoslo a dedo, que facilitan los despidos, porque pasan a ser personal de confianza de tal o cual político y por lo tanto se le puede despedir tan pronto como se pierde la confianza en él. Al llegar al poder, una de las primeras cosas que hizo Joe Biden en 2021 fue revocar esta orden. Ahora el equipo de Trump asegura que van a aplicar una versión de aquella orden, pero con un alcance incluso mayor. Es decir, que este parece ser que va a ser el punto de partida. Luego, respecto a las regulaciones, Trump también hizo cosas durante su primer mandato. Estableció, por ejemplo, y de esto se habló mucho en aquel entonces, una norma que obligaba a las agencias del Estado, las agencias federales, a abolir o derogar dos regulaciones por cada una nueva que se promulgase. Durante un discurso en la campaña, creo que fue en agosto o en septiembre, Trump anunció que en su segundo mandato, si lo conseguía, y ahora lo ha conseguido, por lo tanto lo ha prometido, lo suyo sería que lo cumpliese, eliminar al menos un mínimo de 10 regulaciones, 10 reglas existentes que estén ya promulgadas por cada nueva. Es decir, si se va a promulgar una regulación sobre algo, hay que quitar 10 previamente. Las agencias en sí mismas están todas en el alero. Han visto esto y se han puesto todos a temblar. Les ha pasado lo que cuando ganó Javier Milei las elecciones en Argentina el año pasado, que se pusieron en el Banco Central, estaban muertos de miedo. Bueno, pues en este caso es algo parecido. No es que las vaya a cerrar, pero esto les toca de cerca. Ramaswamy, durante su campaña en las primarias, cuando él todavía no apoyaba a Trump formalmente, hizo muchísimo énfasis en el despilfarro del dinero público.
propuso la disolución de algunas agencias. En el caso de Ramaswamy, en este caso era mileísta. Él propuso cerrar agencias como el Departamento de Educación, como el FBI, tal cual, la Agencia Federal de Investigación, la Comisión Nuclear o la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, más conocida sobre todo en las películas por sus siglas ATF. Es Alcohol, Tobacco and Firearms. Esta es una de las agencias más conocidas de Estados Unidos. Trump también ha pedido en alguna ocasión cerrar no agencias, pero sí departamentos enteros, como es el caso del Departamento de Educación. De hecho, cuando ha pedido esto, recordadlo, hace unos meses se armó la de San Quintín. Bueno, menuda marimorena, especialmente en la prensa afín al Partido Demócrata, y no solo. También en Europa y en Hispanoamérica muchos dijeron: quiere acabar con la educación de los críos porque va a cerrar el Departamento de Educación. Esto fue uno de los primeros escandalitos que organizó en esta campaña. Pero claro, eliminar una agencia federal no es sencillo. Que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y más en un sistema como la democracia estadounidense, en la que hay un montón de contrapesos, en la que el presidente tiene poder, pero ese poder está debidamente contrapesado. Eliminar una agencia, en el caso de que se puede eliminar, naturalmente, al igual que se ha creado, pero requiere la aprobación del Congreso. Y podría eso ser complicado, incluso con una mayoría republicana, que es lo que tienen ahora. De cualquier modo, esta de reducir gasto y mejorar la eficiencia de la administración, a mi juicio, creo que es la mejor idea que ha tenido Trump desde que ganó las elecciones. Hay algunas ideas que son de casquero, otras que depende de cómo se las tomen, y esta en concreto es que yo no le veo punto malo, sinceramente os lo digo. Todo lo que sea mejorar la eficiencia de la administración es buena noticia, y en esto no creo que haya ideologías. Creo que todos aspiramos a que el Estado gaste lo que necesita, es decir, poco, porque la sociedad civil se basta y se sobra para proveer la mayor parte de servicios, y que ese dinero lo gaste bien, es decir, que no lo despilfarre, porque a nosotros nos cuesta mucho producirlo. Nos cuesta todo el día de trabajo, para poder producir lo que luego unos burócratas se van a gastar, que en ocasiones está más que justificado, pero lo suyo es que se gaste bien. Creo que a nadie le gustan los despilfarradores y los derrochones, pero menos todavía nos gustan en el gobierno porque están tirando con el dinero que les hemos tenido que dar a la fuerza. Bien, esta no es la primera vez que se intenta algo así, especialmente por parte de sobre todo empresarios que están descontentos con la ineficiencia y la lentitud de la administración. En España sucede algo parecido, lo que pasa es que los empresarios, por regla general, parece que se les ha comido la lengua el gato. Prefieren no decir nada porque tienen un miedo pavoroso a los políticos y al gobierno, cuando no directamente prefieren estar a buenas con ellos porque algo sacarán en claro. Cuando digo algo sacarán en claro es algo sacarán en verde, que podrán ganar algo de dinero, ya sabéis, este capitalismo de amigotes tan habitual, especialmente en el viejo continente y en muchas partes del nuevo continente. Bien, pues muchos empresarios han dicho una y otra vez que la administración es lenta, que es ineficiente y que los impuestos no hacen más que crecer, pero que no ven que eso se traduzca en mejores servicios, que al contrario, que incluso han empeorado. Bien, parece ser que Trump y estos dos empresarios en concreto, Ramaswamy y Musk, están dispuestos a tomar medidas drásticas, o eso han dicho ellos, para acometer una reforma. Promete, ya sabéis, Donald Trump, lo exagerado que es, una reforma parcial que va a ser algo parecido al proyecto Manhattan, lo que culminó con la creación de la bomba atómica. Y, a ver, es un poco exagerado, bastante exagerado, pero que van a requerir de mucha decisión, mucha suerte y mucho don de la oportunidad para tener éxito. Lo mismo que son los mismos ingredientes que concurrieron en el proyecto Manhattan. Por lo que sabemos, DOGE funcionará como una entidad externa al gobierno, colaborando eso sí con gente de la Casa Blanca, la Oficina del Presupuesto. La política de regulación de la oficina esta del presupuesto será el punto principal de esta iniciativa. El objetivo es eliminar regulaciones y reducir de forma significativa la burocracia federal, incluso aunque el Congreso se muestre reacio a colaborar. Y todo hacerlo lo más rápido posible, porque tienen 4 años por delante, no mucho más. Bueno, en el caso de Musk y Ramaswamy tienen que entregar resultados ya tangibles en solo año y medio. Bien, están estos dos convencidos de que tener al presidente de su lado les va a facilitar mucho las cosas. Que, como os decía, Trump se ha propuesto a título personal un objetivo ambiciosísimo, que es el de revocar 10 regulaciones por cada una nueva. Con que consiguiesen la mitad, es decir, derogar 5 regulaciones por cada una que se promulga, es que ya podríamos considerarlo un super éxito. Lo primero que hará DOGE será suspender la aplicación de regulaciones que consideren que son superfluas, mientras se inicia el procedimiento
administrativo y político para derogarlas. Esto podría simplificar mucho el proceso, que es tedioso, el proceso de derogar una normativa, no digamos ya una ley, no digamos ya cerrar una agencia, a través de lo que tienen en Estados Unidos una ley parecida al equivalente a la ley de procedimiento administrativo en España. Bien, eso lleva tiempo, tiene unos plazos. Bueno, pues la idea que tienen es primero desactivar esa regulación, es decir, que siga promulgada, pero no activa porque está suspendida su aplicación, y luego ya derogarla. Pero siempre actuando mediante una política de hechos consumados. El equipo de DOGE cree, por ejemplo, que podrán reducir el número de empleados federales. Pero no sé, ahí quizá creo que se están mostrando demasiado optimistas. La administración federal en Estados Unidos emplea unos 3 millones de civiles. Los militares se cuentan aparte. En el mandato de Biden, la nómina de empleados públicos ha crecido en unos 120.000. Si miramos a todo el país y contabilizamos los empleados públicos de estados, condados, municipios, hay unos 20 millones de empleados públicos en Estados Unidos. Bien, DOGE solo actuará sobre los federales, es decir, sobre esos 3 millones de civiles. Los militares no ni va a meter mano ni se lo han pedido. Lo primero con lo que se pondrían sería con la reforma que intentó hacer al final de su primer mandato y que Biden revocó, esta que os acabo de contar, esta reforma que os decía antes, que eliminaría las protecciones para los empleados de nivel superior, permitiendo su despido, como si fueran personal político de confianza. Luego ya tendrían que ir departamento por departamento, examinando dónde sobra personal y dónde se gasta más de la cuenta. Vamos, algo similar a una auditoría interna, una cosa así. Su objetivo es eliminar programas redundantes, innecesarios o ineficaces. Por ejemplo, hay muchos programas de formación laboral o de investigación médica que ya hace el sector privado. Eso sí, muchas de estas reformas podrían necesitar intervención legislativa, y ahí la cosa se complica, porque cada representante y cada senador, como es bien sabido, se deben antes a los votantes de su circunscripción que al presidente. Respecto a los 2 billones de dólares que quiere recortar Musk, ya sabéis, de un presupuesto federal de casi 7 billones, pues a ver, es algo poco realista, como os decía antes, al menos si no se toca la seguridad social y Medicare, lo cual es muy improbable que Trump quiera hacer, ya que eso tendría un impacto directo sobre una parte de su electorado. Hay, eso sí, otros objetivos más alcanzables, como vigilar más el gasto en Medicare y perseguir los muchos fraudes que hay en torno a ese servicio. Algo parecido se podría hacer con Medicaid, que es otro programa de atención sanitaria que en este caso se financia entre los estados y el gobierno federal. El Medicaid se dirige fundamentalmente a personas de bajos ingresos y los estados administran el programa. El Medicare es para jubilados y aunque también cubre a gente joven con discapacidad. Ambos fueron creados, tienen muchos años a sus espaldas, fueron creados por Lyndon Johnson en los años 60 y son 2 programas muy costosos. El Medicaid costó el año pasado 750.000 millones de dólares. El Medicare 950.000 millones de dólares, es decir, casi 2 billones entre ambos. Lo que está pidiendo, si vemos, casi encaja con lo que pide Elon Musk. El Medicaid lo financia entre el Estado federado, como os decía, la Administración Federal, y la Administración Federal pone como mínimo el 50%, pero a menudo es más. A veces llega al 80% en algunos estados que andan con problemas de liquidez. Ahí el gobierno puede poner condiciones para el uso de esos fondos, que por lo menos se está poniendo. Por ejemplo, imponer requisitos laborales para los beneficiarios del programa que estén en edad y en condiciones de trabajar. Pero bueno, nada de esto será sencillo. Encontrarán muchísima resistencia interna, es inevitable. Bueno, no solo interna, dentro del Congreso, incluso dentro del propio gabinete. Y bueno, y lo que será más determinante, la propia burocracia se defenderá con huelgas y movilizaciones para defender su puesto de trabajo. Es previsible que la prensa se sume a esto de forma entusiasta, a esto o contra esto, mejor dicho, así que tendrán que ir con pies de plomo, armarse de paciencia y asumir que lo que en el papel parece fácil, sobre el mundo real puede convertirse en una odisea o directamente en una pesadilla. Es decir, que tienen que ser realistas, no hay mucho más. Si al terminar el mandato han conseguido no ya la mitad, como decía antes, sino una cuarta parte de sus objetivos, podremos decir que han tenido éxito. Y que se ha producido un milagro. Porque el Estado, cuando crece, luego no hay manera de hacerlo decrecer, ya que se conforman grupos de interés que lo hacen imposible. Es el famoso efecto trinquete del que hablaba Robert Hicks. El Estado siempre tiende a expandir su poder y su control sobre la economía y sobre la sociedad. Cuando se presenta una crisis, esa expansión es mucho mayor y mucho más rápida. En esas ocasiones, aunque parte de ese poder puede ser reducido después de la crisis, el gobierno retiene más autoridad y recursos de la que tenía antes, creando así un efecto de trinquete donde el gobierno va creciendo de forma incremental y en buena medida irreversible.
Es decir, que el Estado es como un trinquete y como tal solo admite movimiento en una sola dirección. Parar el movimiento es difícil, pero posible. Invertirlo es algo realmente complicado. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Enrique, que es de Málaga y que nos trae lo de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que la semana pasada fue condenada en la Cámara de Casación de Buenos Aires. La condena es de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Bien, pues Enrique se plantea porque una pena tan baja, habida cuenta de que el fraude alcanzó los 1.000 millones de dólares. Hola Fernando y hola Contraescuchas. Quería hablar sobre, después de saber la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que ha defraudado 1.000 millones de dólares y que la condena ha sido 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Yo quiero saber, ¿a ti te puede caer una multa, una pena mucho mayor que la que te puede caer por homicidio si tú cometes fraude fiscal? Y sin embargo, permitimos que políticos se lleven 1.000 millones de dólares, de euros, de lo que sea, y que solo les caiga 6 años. O sea, yo pensaba que eso era algo solo de España, pero estoy viendo que en Argentina, de momento, van por el mismo camino. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo no dotamos? Porque el dinero es el mismo, ¿no? ¿Cómo no dotamos de valor al dinero dependiendo de si tú eres el que tiene que contribuir para que el Estado tenga recursos? Ese dinero vale más que el dinero cuando está en manos de un político que no es de nadie. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no le damos el mismo valor al dinero? ¿Cómo hemos permitido y la gente no se lo plantea? No ve ninguna pancarta cuando hay una manifestación, no veo tampoco en ningún sitio opinadores, ni siquiera, ya te digo, me llama la atención porque veo Big One y os veo allí. A nadie se le ha ocurrido mencionarlo. El dinero en nuestras manos vale mucho más cuando nos lo quita el gobierno desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la multa que nos van a poner, que el dinero cuando ya está en manos de los políticos y se lo tienen que gastar en cualquier gilipollez. Bueno, pues una pequeña reflexión y a ver qué opináis los demás. Muchas gracias. Desconozco, Enrique, la razón por la cual, a ver, la han condenado solo a 6 años. Entiendo que eso será porque es lo que fija el delito que ha cometido. En el derecho continental, y Argentina forma parte de esa manera de entender el derecho, los delitos están tipificados en un código y a esos delitos les corresponden horquillas de penas. Desconozco cuál es la horquilla por este delito en la legislación argentina, pero esos 6 años deben de estar comprendidos dentro de esa horquilla. Así, en fin, si se dan a veces circunstancias muy peculiares, muy particulares, como que, por ejemplo, a un terrorista, pues no sé, le condenan a 600 años de cárcel, algo que no podrá cumplir porque nadie vive 600 años. Pero bueno, ha ido sumando las penas de los distintos delitos. En el caso de España, a no ser que te condenen a prisión permanente revisable, que es lo que aquí se conoce como cadena perpetua, vamos, pero que se aplica muy poco, incluso los asesinos más sanguinarios no pueden pasar de 30 años de cárcel, a menudo incluso menos porque se acogen a beneficios penitenciarios. Concretamente a Cristina Fernández de Kirchner la han condenado por administración fraudulenta, pero no por asociación ilícita. En este caso supongo que le habrían caído más años. De cualquier manera, esta sentencia aún se puede apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es la última instancia judicial en Argentina, por lo que el proceso podría prolongarse unos cuantos años más. Entre tanto, pues no irá a la prisión, ya que tiene inmunidad como ex vicepresidenta y además la sentencia no es firme. Por la edad que tiene, que son más de 70 años ya, pues yo es que veo muy improbable que Cristina Fernández termine ingresando en prisión. Pero bueno, vamos ahora con Carmelo, que es de Logroño y que tiene una duda sobre Teresa Rivera, la ministra de Medio Ambiente, que como bien sabemos aspira a entrar en la Comisión Europea y que está teniendo algunos problemas para conseguirlo. Hola Fernando, te mando esta nota de voz a ver si me puedes aclarar una duda que se me ha planteado sobre Teresa Rivera, ¿vale? Que pues a raíz de todas las informaciones que están saliendo, su desaparición de la crisis de Valencia, etcétera, pues me he puesto de repente, no sé, mi cabeza se ha puesto a funcionar y ha ido por otro lado. Es en relación a su elección como futura comisaria o vicepresidenta de la Unión Europea o en el rollo este en el que están, ¿vale? Yo desconozco muy bien
cómo funciona la Unión Europea, los mecanismos de elección para estos casos, etcétera. Pero la duda es, o el razonamiento que me he hecho, o no sé, corrígeme si estoy equivocado, o explícame, ¿vale? Porque es que he intentado buscar por ahí información y no lo consigo. Es por qué ha habido unas elecciones este año en Europa, a las cuales hemos votado en todos los países de Europa, incluido España, y ha ganado el Partido Popular Europeo. E incluso en España, el partido que más votos ha llevado a Europa ha sido el Partido Popular Español. ¿Por qué? Si ha ganado el Partido Popular Europeo y en España ha ganado el Partido Popular Español, se elige para un puesto de tantísima responsabilidad a una persona que pertenece al Partido Socialista y con un cargo de gran importancia, que es nada más y nada menos que vicepresidente del Gobierno de España. No lo entiendo, o sea, no entiendo cuál es ese razonamiento, que así de entrada, sin conocer las razones, que seguro que las hay y que tú me las puedes explicar, pues llega para mí, a una mayor desafección, si cabe, para todo lo que representa Europa, sobre todo la actual Europa tal y como está concebida. Muchas gracias por tu explicación. La razón, Carmelo, es que hay un pacto desde hace décadas en Bruselas entre conservadores y socialdemócratas, es decir, el Partido Socialdemócrata Europeo y el Partido Popular Europeo. El que ha ganado las elecciones se queda con la presidencia de la Comisión y luego conforma un colegio de comisarios, es decir, un gabinete con políticos de los dos partidos. El sistema, de cualquier manera, es más complicado que todo eso, mucho más alambicado. Tras las elecciones europeas, el Consejo Europeo, que está compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, se reúne. Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo propone una persona como candidata para la presidencia de la Comisión Europea. Esta propuesta se realiza por mayoría cualificada. Es decir, que significa que necesita el apoyo de al menos el 55% de los Estados miembros, que representan el 65% de la población de la Unión Europea. Aunque esto no está formalmente establecido en el tratado, antes de las elecciones europeas, esto fue en 2014, se introdujo el sistema que llaman de Spitzenkandidaten o candidatos principales, donde los partidos políticos europeos presentan sus candidatos a la presidencia de la Comisión. La idea es que el partido o coalición que gane más escaños en el Parlamento sugiera su Spitzenkandidat para la presidencia. El candidato propuesto por el Consejo Europeo debe obtener el apoyo del Parlamento Europeo. El Parlamento vota por mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros, la mitad más uno. Lo que sería, pues ahora mismo son 700 escaños, creo que hay, pues calcula 370, una cosa así, para confirmar o rechazar al candidato a presidente de la comisión. Una vez el presidente de la comisión es elegido, los Estados miembros proponen candidatos para ser comisarios. Hay 27 comisarios, uno por cada Estado miembro. Cada comisario es propuesto por un Estado miembro, pero debe actuar en el interés de toda la Unión Europea, no el de su país de origen. Estos candidatos pasan por unas audiencias, los hearings famosos, en comisiones parlamentarias, en función de su área de responsabilidad, normalmente, como es lógico. Después el Parlamento vota para aprobar o rechazar al colegio de comisarios en su totalidad, no uno por uno. Y ahí es donde está la cosa ahora. Como ves, es que es todo complejísimo, es normal que la gente no se entere. Rivera no ha sido propuesta por el gobierno español como comisaria española, pero a raíz de lo de Valencia, el PP ha dicho que no es apta para el cargo. Porque han dicho, arguyen que hubo un montón de deficiencias por parte de su ministerio, concretamente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que no puede ser comisaria europea de medio ambiente, vamos, una persona que ha cometido estos errores. El gobierno, en lugar de sustituirla por otro candidato, el que le corresponde como Estado miembro, y eso supondría para ellos, claro, reconocer una derrota, ha insistido en que tiene que ser ella, pero el PP insiste en lo contrario, con el problema de que si tiran a Rivera, los tiran a todos, creando un problema muy grande a Ursula von der Leyen. En fin, esto es muy resumido lo que está pasando en Bruselas desde hace unos días. Y que, bueno, como todo lo que ocurre en Bruselas, pues es algo tedioso e incomprensible para la mayor parte de la población europea que desconoce por completo cómo funciona la Unión Europea por dentro. Vamos, no les podemos culpar porque es algo realmente complicado. Bien, vamos ahora con Ricardo, que es de Gran Canaria, y que nos habla del sistema de alerta en las emergencias y propone que sean automáticas, es decir, sin intervención de la administración. En primer lugar, felicidades por tu programa, parece maravilloso la labor que hace. Y mi nota de voz hoy viene un poco a colación del tema de las 2 últimas semanas, las riadas en Valencia. Básicamente viene por el sistema de alerta. Yo soy ingeniero en informática y especializado en base de datos, y una cosa que hacemos siempre que tenemos esto perfectamente monitorizado
Entonces me hace mucha gracia cuando se ha hablado de todo este tema de las alertas de, de la riada, porque, a ver, las alertas tienen que ser, los sistemas de monitorización tienen que ser objetivos, nunca subjetivos. ¿A qué voy con esto? A que debe haber específicamente un sistema de alerta, de monitorización. Los pluviómetros deben notificar o van notificando la información de las métricas que van recibiendo, y las alertas se tienen que generar en función de los datos de crecida, de incrementos que pueda haber, independientemente de que haya una alerta de la AMT, de que se van a producir una serie de lluvias, de una estimación de que va a ocurrir esto o va a ocurrir lo otro. Pero cuando están empezando a ocurrir estos eventos, los datos de medición tienen que generar alertas. Esas alertas automáticamente tienen que llegar a móviles, eh, llamadas, a teléfonos específicos o generar los correspondientes avisos en los móviles de las personas encargadas al respecto. Incluso voy más allá. Eso tendría que generar la alerta correspondiente con tiempo de antelación de crecida para que generaran las alertas a la población. No es nada complicado, ¿eh? No es nada, nada, nada complicado. Ahí, para eso se han hecho también esas pruebas de esas alertas que se envían de cuando el teléfono te empieza a vibrar. Eso no tendría que ser algo que dependa de que una persona decida vamos a mandar estas alertas o no, o que tiene que venir en español y en valenciano, o en español y en catalán, o en español y en vasco. No, es lo que a mí más me sorprende de todo esto. Puedo comprender que hay una serie de protocolos, puedo comprender que a lo mejor no hubieran unos medidores en el Barranco del Pollo o en algún barranco específico porque nunca llevan cauce. Independientemente de esto, que evidentemente si no lo hay, evidentemente ahí no puede haber una notificación de nada, ¿vale? Porque no hay medición. Pero en otros sitios donde hay unas mediciones, las alertas se tienen que generar en función a variaciones que están fuera de los rangos definidos o que sobrepasan los rangos de alerta. En ese caso, tienen que enviar automáticamente unas alertas que deben llegar a las personas de los equipos de emergencia que en ese momento estén de guardia o responsables de ello, y que si esa alerta en función de ciertas condiciones mm, son extremadamente peligrosas, pues eso genere la alerta que le tiene que llegar a la población. No tiene que depender de que se mande un mail, ya sea automáticamente o no, que eso me parece aberrante, y que haya alguien que tenga que estar pendiente de monitorizar ese mail o no. Y eso es lo que me sorprende. Me sorprende que no hayan esos sistemas o que no esté montado ese sistema de monitorización. Ya lo decía, han habido varios compañeros de la contra que lo han dicho en otras ocasiones, incluso, si mal no recuerdo, una chica la semana pasada que también es compañera de promoción, de profesión, perdón, que hablaba de esto, pero es que yo voy un poquito más allá, ¿vale? Yo puedo comprender que no esté todo completamente monitorizado, que a lo mejor cierto barranco no estuviera monitorizado, no hubiera unos pluviómetros ahí, pero en otros sitios sí. Quizás no hubieran podido evitar la masacre, pero sí minimizar los efectos de ello, ¿no? Porque sigo diciendo lo mismo. Una alerta es algo objetivo, no es algo subjetivo. Tiene que depender la crecida de un río de unos parámetros para que alguien decida mandar un mail o leer un mail o leer algo. No. Hay un crecimiento desorbitado que los medidores ya te lo están dando con un tiempo de monitorización suficientemente bueno, un tiempo de respuesta bueno. Eso manda unas alertas a ciertas personas y
en función de eso, pues tendrá que mandar o no una alerta generalizada a la población. Incluso voy más allá. La inversión que se debería hacer tendría que estar orientada a que esa alerta automáticamente ya llegara a los teléfonos de aquellas personas que están geolocalizados en zonas relativamente cercanas y que eso se vaya extendiendo en función de cómo los siguientes medidores mm, eh, del cauce pueda responder. No sé, me sorprende desagradablemente que no exista eso, sobre todo en una zona en la que es muy normal que hayan riadas, es muy normal que hayan subidas de los cauces de los ríos y que están muy acostumbradas a ello, ¿no? Y bueno, nada, esa era un poco mi reflexión, quizás desde un punto de vista de una persona que está siempre trabajando con sistemas con una alta monitorización y con un tiempo de respuesta a las cosas, porque yo tengo sistema de guardias y a mí me llegan las alertas cuando siquiera una base de datos tiene un pequeño mayor crecimiento en tiempo de respuesta por lentitud o por carga. Sé que es distinto, pero el mismo enfoque se puede utilizar porque hay medidores para ello. Otra cosa son lo que decía antes, la zona de medición. Bueno, nada, muchas gracias y disculpa que se me haya hecho tan larga la nota. Un saludo. El sistema automático de alarmas ya existe, Ricardo. La Confederación Hidrográfica tiene establecidos unos umbrales, lo expliqué aquí en aquellos vídeos que hice para YouTube, que cuando el cauce lo supera estos umbrales, emite automáticamente un aviso por correo electrónico hacia el centro de emergencias. El modo en el que este correo electrónico está redactado es muy aséptico, lo hemos podido ver todos en los periódicos, incidiendo en el dato de caudal. Se sobreentiende que en el centro de emergencias sabrán interpretar ese dato. No sé si a una persona normal, no familiarizada con el caudal de los ríos, le dices que tal o cual río lleva 2.000 metros cúbicos por segundo de caudal, pues se quedará frío, porque no sabe realmente si eso es mucho o poco. En un centro de emergencias deben saber que eso es muchísimo, más todavía para un simple barranco que durante la práctica totalidad del año discurre seco. El problema no fue que no exista el sistema, sino que el sistema está mal pensado. Confía exclusivamente en esa notificación automática. El correo, con el dato alarmante de los 1.700 metros cúbicos por segundo, se emitió hacia el centro de emergencias y a partir de ahí ya vino todo lo demás. No tenían mucho tiempo para reaccionar, pero lo hicieron tardísimo. El email se envió a las 18:43 y ellos no enviaron la alerta a los móviles hasta las 20:12. En esa hora y media algo podrían haber hecho, pero no lo hicieron. La pregunta que yo me hice la semana pasada es por qué junto al correo electrónico no se tiene previsto otro tipo de notificaciones cuando la situación es francamente grave. Es decir, que llamen directamente por teléfono a ese centro de emergencias y a donde haga falta, incluyendo los ayuntamientos de la zona afectada. Muy bien, pues con esto vamos ya a ir enfilando la recta final, y recta final de la contracrónica es sinónimo de Pizarro, que nos habla de Robert Francis Kennedy. La idea de un país más saludable es inatacable, pero la idea de hacerlo con un entusiasta diletante y mediante legislación contra lobbies, en vez de mediante educación para modificar el actual estilo de vida preponderante, augura poco cambio y muchos conflictos. No sé cuán difícil será su ratificación, lo que sé es que su posible destitución puede ser precoz y rauda como entre cual pollino en cristalería. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 19 de noviembre, mañana 20, y estaré de regreso. Hasta mañana.